Ok, entonces ya después, habiendo corregido esto, vamos a hablar acerca de el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de... Vamos a ver un resumen, ¿ok? Porque obviamente donde siempre encontramos la palabra Dios, la palabra Señor, la palabra Jehová, el Espíritu Santo va incluido, el Padre y el Hijo van incluidos. Todo es obra de Dios, todo es obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ver un poquito más específico, como lo hicimos la semana pasada, vimos un par de pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver otros en forma de resumen acerca del trabajo del Espíritu Santo para ver un poquito más específico. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento podemos ver más específico el trabajo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no se puede percibir tan fácilmente, o al menos no estamos acostumbrados, hermanos, a poner atención en esto. Y lo primero, obviamente, es en la creación. Vemos al Espíritu Santo como creador. El Espíritu Santo como creador. Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a notar lo que dice aquí la escritura, hermanos. En Génesis capítulo 1, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí déjenme agregar un comentario. Si mal no recuerdo, Matthew Henry, si usted a lo mejor tendrá algún comentario, alguna información de Matthew Henry. Matthew Henry da a entender, hermanos, que cuando creó Dios los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí en su comentario da a entender que hubo un espacio de tiempo, o da a entender que la tierra ya estaba antes de que Dios empezara a obrar en ella. Entonces, no, dice en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Que nada más me acordé, quería agregar ese comentario por si usted tiene ahí Matthew Henry. Pero recuerden, Matthew Henry no es de la iglesia del Señor. Tengamos cuidado con esto. Nos enfocamos en el versículo 2. Dice ahí que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Yo creo que, hermanos, esta es una escena maravillosa. Si usted y yo pudiéramos ver, a lo mejor como los ángeles estaban viendo la creación, ver que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, habrá sido maravilloso, hermanos. Más cuando entendemos que esto era una señal de aprobación y de protección de la creación. Así la describe esta acción el comentarista Charles Riley. ¿Ok? Charles Riley dice esto: moverse de un lado para otro en el sentido de proteger y participar de la obra creadora. A eso se refiere cuando, es lo que dice Riley, a eso se refiere cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, en el sentido de proteger y de participar en la obra creadora. Esta palabra de que se movía la encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Vamos a leer, hermanos, ahí 32, 11 de Deuteronomio, porque esta palabra, la misma palabra hebrea, ahora en Deuteronomio se traduce como revolotear, perdón, revolotear. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 11? Ahora bien, ve ahí, nos habla de la protección de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 32, como lo hace el águila para proteger a sus polluelos. Eh, Realmente no sé qué tipo de movimientos hace el águila, pero trato de imaginar que el águila
protegiendo a sus polluelos, ¿verdad? En una acción a lo mejor un tanto feroz, revoloteando en forma de protección de sus polluelos. Bueno, en la creación, hermanos, no había nada de qué proteger, ¿verdad? No había algún peligro, no había alguna amenaza, este, por la que el Espíritu Santo estuviera protegiendo la creación. Entonces, esta acción de moverse, de, 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 de agitarse, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas, pues no era más bien de proteger, sino era más bien de una señal de acción, de una señal de aprobación y de participación en la creación. Bueno, discúlpeme, la garganta todavía está muy mal. El domingo y el lunes y el miércoles ayer fueron muy pesados para mí. También la garganta se me iba cerrando cada vez más. Pero bueno, téngame paciencia, por favor. Entonces, vemos aquí otra vez eh, esta acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Podemos leerlo y pasarlo desapercibido. Pero esa acción era una señal de participación en la creación. Vemos al Espíritu Santo entonces como creación. Por supuesto, en esa misma eh, este, tramo, ¿verdad? De la creación, vemos que Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces tenemos ahí la frase hagamos en plural, nuestra en plural y otra vez la palabra nuestra en plural. Entonces vemos al Espíritu Santo como creador desde el principio, de Génesis capítulo 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Vemos entonces también la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo vemos como arquitecto, lo vemos participando en el diseño y en la construcción del tabernáculo. Esta es otra obra sorprendente, detallada y majestuosa. El tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde Dios estaba presente ante el pueblo, ¿verdad? Esto fue diseñado y construido por el Espíritu Santo a través de dos hombres que nos enseña Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 11. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo, hermanos. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 11. Estos dos hombres fueron Besaleel y Aholiab, ¿verdad? Besaleel y Aholiab. A estos, ¿qué dice del versículo 1? Vamos a leer hasta el versículo, no, pues vamos a leerlo todo, hasta el 11.
Correcto. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Desde el versículo 3, me sale él, lo he llenado del Espíritu de Dios. Cuando usted lee, hermanos, nosotros estamos en la lectura del año, en este plan, 3 capítulos por día. Y así vamos a completar la lectura de la Biblia en un año. Y acabamos de pasar por esta parte de las instrucciones, de la manera en que tenía que construirse el tabernáculo, de cómo tenía que construirse cada artefacto. Y entonces usted va leyendo y ahí dice, ¿verdad? Las instrucciones. Pero usted puede quedarse así como que, ¿qué? ¿De qué se trata esto? ¿No? Quedará muy confuso. En cuanto a esto, habrá quienes le pongan mucha atención y puedan hacer algún bosquejo. Tenemos bosquejos en internet. Usted puede ver fotografías acerca del tabernáculo, del arca del pacto, del altar de las ofrendas, etcétera. Sin embargo, hermanos, todo esto fue creado, fue diseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró a través de Bezaleel, a través de Aholiab, siempre se me va este nombre, ¿verdad? Y la verdad es que no vamos a poder captar, hermanos, la belleza de esto, ¿verdad? A nosotros no nos tocó vivir en esos tiempos, pero lo poco que pudiéramos comprender, hermanos, esto era majestuoso, esto era hermoso, hermanos, tiene que ser obra de Dios, tiene que ser obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, cuando Balaam, ¿se acuerda de Balaam? Bueno, Balaam fue llamado por Balac, ¿se acuerdan? Para maldecir al pueblo de Israel. Balac se lleva a Balaam a la cumbre de Peor y dice que de ahí Balaam divisó el campamento de Israel. Y entró el Espíritu de Dios y en las palabras de Balaam dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Números capítulo 24, versículo 5. Admirando la belleza de la distribución, la belleza de la arquitectura, de cómo estaba el pueblo de Dios organizado, de cómo se ponía en campamento, de cómo viajaba el campamento. Usted recuerda, ha leído ahí la forma en que tenía que viajar, las posiciones de las tribus de Israel. Todo esto, hermanos, obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios embelleció al pueblo de Dios. Y hoy en día, ¿verdad? Brincándonos a lo que es el trabajo del Espíritu Santo del Nuevo Testamento, un poquitito, ¿quién embellece a la iglesia, hermanos? Es el Espíritu Santo que embellece a nuestro ser, que embellece a la iglesia del Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Tenemos ese sello, tenemos esa marca del Espíritu Santo. Y por supuesto, su palabra que nos llena en nuestros corazones, que llena nuestras vidas, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Entonces, vemos al Espíritu Santo como arquitecto, diseño y construcción del tabernáculo. Embelleció al pueblo de Dios. Cuando Babilonia fue por 3 ocasiones a invadir a Jerusalén, en las 3 ocasiones sacó tesoros del templo, ¿verdad? Todo esto, hermanos, diseñado por el Espíritu Santo, eran reliquias muy, muy valiosas. Ahora vamos a ver una más, hermanos. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, brincamos a lo que es en los libros, el libro de Jueces. El Espíritu Santo como libertador. ¿Qué personaje nos acordamos del libro de Jueces? Sansón. ¿Qué más?
Gedeón. ¿Quién, perdón? Sanrem. Sangar, ok. O Jefté, Otoniel. Bueno, todos estos, hermanos. Aquí notamos al Espíritu Santo en constante actividad en la época de los jueces. No recuerdo bien el dato, a ver si usted se acuerda. Creo que fue una época de unos 400 años, más o menos, en la época de los jueces, a lo mejor es menos. Pero en esta época de los jueces el Espíritu Santo estuvo en constante actividad, estuvo muy activo, todo el tiempo obviamente. Una y otra vez el Espíritu venía a los jueces que habrían de libertar a Israel de la opresión. Por ejemplo, Jueces capítulo 3, versículo 10. ¿Quién encontramos ahí? Ok. Sobre Otoniel, ¿verdad? En Jueces 3:10. Ahí está el Espíritu de Dios vino sobre él. 6:34. Jueces 6:34. Abieseritas. Ok, gracias, hermano. Abieseritas, ¿verdad? Si hay algún nombre un poquito complicado, vamos a leerlo en sílabas y luego lo completamos, ¿ok? Porque luego en el Antiguo Testamento encontramos algunos nombres un tanto raros, ¿no? Para nosotros. Otra vez aquí el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Por cierto, un hombre muy ejemplar, pero al mismo tiempo, al final de su vida, vemos que cayó de la gracia de nuestro Dios. Pero mientras sirvió para Dios, mientras sirvió para el pueblo, fue gracias a que el Espíritu de Jehová vino sobre él para libertar al pueblo. Otro caso es el 11:29. No los vamos a ver todos, ok, nada más para darnos la idea. Jueces 11:29. Ok. Ok, vino sobre Jefté. Ahí está otro personaje, otro héroe de Israel. Y esto es obra del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículo 6, dice la escritura, en el 14:6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, un personaje muy famoso, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, ¿verdad? Obviamente la fuerza de Sansón era de parte de Dios, específicamente del Espíritu Santo, y esto eh, por su voto de Nazareo. Vemos en el capítulo 15, versículo 14, un último ejemplo. Usted puede leer todo el libro de Jueces, pero uno más, el 15:14, dice la escritura: y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron. Ah, perdón, yo estoy mal. Eh,
Bueno, es el mismo Sansón, ¿verdad? Este es el mismo Sansón. Ok, puede usted seguir leyendo, hermanos, en todo el libro de Jueces. Cada héroe, hermanos, eh, tenía, tenía la disposición, la fuerza, la fe, eh, todo lo necesario para libertar al pueblo de Dios. Lo mismo nos enseña segunda de Timoteo. El capítulo 1 versículo 7 le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Tenemos lo necesario, hermanos. Tenemos el poder de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, que es su palabra. Tenemos la fe, tenemos la confianza y las promesas. Todo esto, hermanos, también, si nosotros nos pusiéramos como a compararnos, pues igual que los jueces, podemos también ayudar a las personas a liberarlos de la opresión del pecado, porque el Espíritu de Dios también está con nosotros. Vemos entonces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo trabajar, ¿verdad?, de manera similar con la iglesia. Uno más. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, pues con los profetas, ¿verdad? Los profetas, por supuesto, el don de profecía dado por el Espíritu Santo es tan común en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo encontramos frases como el Espíritu de Jehová vino sobre tal persona, ¿no? Eso lo encontramos, esas frases encontramos en el Antiguo Testamento. En los casos del rey Saúl, primero de Samuel, capítulo 10 versículo 6, el rey Saúl llegó a ser profeta de Dios, ¿verdad? Un caso muy singular. Primero de Samuel 10:6. El rey David era profeta de Dios, por supuesto. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Desde la unción de David, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre él. Y ya a lo mejor sus palabras de profecía vinieron más adelante, por supuesto. Los mensajeros de Saúl, ¿se acuerdan cuando Saúl envía eh, contra David? Pues el Espíritu Santo venía sobre ellos y comenzaban a profetizar de Dios. Otro caso también muy singular, primero de Samuel capítulo 19, versículo 20. Y otros profetas, por ejemplo, como Ezequiel capítulo 2, versículo 2, profeta ya un poquito más común, como Isaías, como Jeremías. El Espíritu Santo, pues obviamente tenía que ver con que ellos pudieran profetizar. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Y por último, hermanos, un ejemplo más acerca del trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que vemos al Espíritu Santo como pastor. El Espíritu Santo como pastor. El cuidado y la guía del Espíritu Santo al pueblo de Israel en el desierto. 40 años estuvieron en el desierto. El pueblo de Israel tuvo todo, hermanos. Tuvo todo. Vemos la presencia del Padre. Vemos la presencia del Hijo. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4? ¿Verdad? La peña que los seguía, que era Cristo. El ángel que los cuidaba probablemente pudo haber sido Cristo. Y vemos también la participación del Espíritu Santo como guía. Entonces, Isaías 63:14, ¿qué dice? Ok. El Espíritu de Jehová los pastoreó, los guió,
Precisamente, como les decía, tenemos la lectura de la Biblia y acabamos de leer esta parte en Éxodo, cuando el pueblo de Dios, en el capítulo 32, hace el becerro de oro, ¿se acuerdan? Eh, Está Dios enojado con el pueblo, a tal grado que los quería eliminar. Moisés intercede por ellos. Entonces, bueno, Moisés intercede y está bien. Dice Dios desistió de hacer lo que quería hacer, de matarlos. Ok, los va a dejar vivos. Pero le dice, yo no voy a ir con ustedes. Voy a poner a mi ángel para que los guíe. Y el pueblo se entristeció por lo que Dios dijo, que él no iba a ir con ellos, sino un ángel. Entonces Moisés le dice, Señor, yo no quiero ir a ningún lado, no nos saques de aquí. Si tú no vas a ir con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Si he hallado gracia delante de tus ojos, ve con nosotros. Y Dios le dice, voy a ir con ustedes, ¿verdad? Voy a estar con ustedes, los voy a introducir a Canaán. Isaías capítulo 63:14, ¿verdad? Nos dice que el Espíritu de Dios los guió y los protegió. Entonces, hermanos, aquí nada más por último, el Espíritu no pudo haber participado en guiar a Israel. Pudo haber participado en guiar a Israel en el desierto, más concretamente con los hombres también que fueron jueces en la época de Moisés. Esa es otra manera en que el Espíritu Santo guió a Israel, en el sentido de que puso el Espíritu Santo sabiduría en los jueces. ¿Se acuerdan? Porque Moisés no podía con la carga. Números capítulo 11, versículo 17. Números 11, 17. El Espíritu Santo entonces está también con ellos para poder juzgar al pueblo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. En resumen, hermanos, no olvidemos los pasajes que estudiamos anteriormente, ¿se acuerdan? Isaías 6, 8 al 10, Salmo 95, 7 al 11, donde nos enseñaron la participación del Espíritu Santo como reclutador, y también vemos que era un Dios ofendido. Vemos a la tercera persona de la deidad bastante activa, hermanos, desde el principio en la historia del Antiguo Testamento. Se le puede apreciar a grandes rasgos como, ¿qué fue lo que vimos? Creador. Dos. ¿Cuál las? Libertador. Se saltaron una. Arquitecto. Ajá. No, de profecía. Pastor. Pastor y guía, ¿verdad? Y también pues reclutador. Como reclutador, ¿verdad? Veíamos en Hechos, en Isaías 6, 8 al 10, cuando dice, ¿quién irá por vosotros? ¿Quién irá por nosotros, verdad? Este, comparándolo con Hechos 28, 25 al 27, era el Espíritu Santo quien estaba diciendo estas cosas. Entonces, otra vez, como le decía al principio, siempre que encontramos la palabra Dios, la palabra Señor o cualquier otro nombre que se refiera a la deidad, el Espíritu Santo está incluido. Pero estos pasajes nos mencionan la obra particular del Espíritu Santo, ¿verdad? Y espero que usted, así como su servidor, tenga un aprecio aún mayor por lo que es el Espíritu de Jehová, que pueda disfrutar la palabra de Dios con mayor entendimiento, que cada vez que el Espíritu Santo aparece en la escena bíblica,
lo identifique como tal, hermanos. Y ahora que yo leo la Biblia y veo espíritu, me detengo un poquito más para identificar a ver si se trata de espíritu de vida, espíritu de sentimiento, o si habla del espíritu de Dios. Pues ahora espero que usted también tenga un poquito más de cuidado cuando estamos leyendo la Biblia y aparezca la palabra espíritu.